Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Los saluda Paul Pérez. Primero quiero agradecer a el quinto festival de Minuto 90 por incluirnos al profesor Fernando Signorini, a Juan Comínguez, que nos acompañan hoy, a ser parte de ese conversatorio que tiene como nombre Es Palabra de Dios. Yo quiero comenzar primero diciendo que hablar de Dios, el Dios del fútbol, hablando metafóricamente, es hablar de Diego Armando Maradona, ¿no? En un contexto duro, en un contexto complicado, porque se había planificado hablar de Diego Armando Maradona antes de lo que pasó hace algunos días y que nos duele a todos los que queremos el fútbol. Y es por ello que hoy vamos a conversar de él con dos personas que saben mucho de fútbol, con una que ha tenido mucha cercanía con Diego Armando Maradona y que conoce a Diego, que conoce a Diego no solamente lo que fue Maradona fuera o dentro de una cancha. Yo quiero empezar saludando, con el permiso de Juan, quiero empezar saludando al profesor Fernando Signorini, preparador físico de alto rendimiento de futbolistas, preparador físico en el mejor momento de Diego Armando Maradona y persona muy cercana al Diego. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Lo escucha todo Latinoamérica, porque este es un conversatorio que llega por primera vez vía virtual a todo el continente. Y yo quiero empezar diciéndole qué lindo debe haber sido conocer a Diego, ¿no? No a Maradona, a Diego. Sí, sí, fue maravilloso, sin ninguna duda. Sobre todo a Diego, porque a Diego lo he conocido muy pocos. Maradona era de todo. Diego, en cambio, era de un núcleo muy reducido de personas, entre los que obviamente figuraban sus afectos más cercanos, su familia y sus amigos más íntimos, ¿no? Él se tuvo que construir ese personaje para hacer frente a todo lo que le exigía una sociedad, la mayoría de los cuales cuando él estaba a Fiorito, sí, lo despreciaban, ¿no? Porque como siempre se desprecia a los chicos nacidos en esos humildes. Juan lo sabe perfectamente como yo. La mayoría de los grandes jugadores, al menos en Latinoamérica y también en el África, producto o gente de condiciones sociales realmente difíciles que tienen que ver con la diversidad de estos temas de tremenda desigualdad. Y ese origen fue de alguna manera, ese interno, se encendió en Diego y ya nunca se apagó, porque él renunció a su condición de clase, nunca la traicionó y siempre fue en ese sentido, tuvo un pensamiento, a lo mejor una filosofía comparada a lo que Paul Sartre decía de que uno tiene que estar siempre vereda de enfrente, poder, en la vereda de enfrente de los poderosos. El mismo Oscar Wilde decía que una de las mejores visiones de los seres humanos, una de las mejores virtudes, era su capacidad de rebelión ante las injusticias que se cometieran en cualquier parte del mundo, ¿no? Que es, por otro lado, palabras de otro argentino ilustre, fue Ernesto El Che Guevara, que decía precisamente lo mismo, porque dice la canción de Silvio Rodríguez, cuando él explica que al buen revolucionario solo lo guía el amor, y a Diego lo guiaba eso, el amor, primero el amor a la pelota, obviamente, el amor a la camiseta argentina y el amor al fútbol, fundamentalmente como expresión cultural y como una de las pocas, si no la única posibilidad en los chicos que desde esos lugares para poder imaginar una vida mejor y concretar el sueño. El primero, como tenía Diego, de jugar para tratar de cambiarle la suerte a su familia, de regalarle a sus padres. Él jugaba para eso, porque le divertía, además de hacerlo, pero fundamentalmente porque sabía que se tenía que agarrar con un dientes esa única posibilidad que tenía. Y bueno, su talento hizo el resto. Sí, realmente es una pérdida
de una importancia simbólica, pero solamente se va a extraer de él sus maravillosas condiciones como jugador de fútbol, sino y fundamentalmente su gran compromiso social nunca traicionó. Sí, sí. Quiero seguir consultándole cosas de Diego Armando Maradona. Ya vamos a hacerlo seguramente con Juan, que le quiero preguntar a Juan, antes agradeciéndole por haber hablado a usted, profesor Signorini, por primera vez después de la muerte de Diego Armando Maradona, aquí en el festival, en el quinto festival, Minuto 90. Y ahora consultarle a Juan. Juan, ¿hay alguna explicación? Juan Cominges, que también nos acompaña, que es coach de la Federación Peruana de Fútbol. Juan, ¿hay alguna explicación para entender cómo gente que no vio a Diego Armando Maradona jugar, hay gente que lo vio, hay gente que lo vio poco y hay gente que no lo vio jugar? ¿Hay explicación para entender por qué gente que no lo vio jugar o que lo vio jugar poco lo quiere tanto, se siente tan identificado con Diego Armando Maradona, lo quiere, lo ama, lo respeta y se ve representado en él? Yo creo que sí, de alguna manera lo han visto jugar, ¿no? Yo creo que te refieres a verlo jugar en De vivo, manera ¿no? paralela, claro. Claro. Yo creo que o todos los que amamos y respetamos a Maradona, yo personalmente por haberme maravillado con su capacidad futbolística, ¿no? Entonces, desde ese lugar, lo que transmitía era la posibilidad de soñar, de cambiar, de cambiar la realidad no solo de todo del contexto de su vida, sino también la del propio partido, ¿no? Daba la sensación de que él se hacía cargo del juego. Eso a los niños que soñamos con ser futbolistas era como, evidentemente no logras ser Maradona, pero sí ser Maradona o intentar ser Maradona es esa emocionalidad con el juego, ¿no? Es ese, estoy en la cancha y no quiero pasar desapercibido, quiero que pase algo. En el partido Maradona tenía, creo que esa capacidad de hacerse cargo de lo que ocurría. Y eso nos lo pudo, queriendo o no, transmitir a todos los niños. Me parece que eso es lo que hemos percibido, que cuando él participaba del juego, algo diferente ocurría. Entonces, por eso es muy bello las expresiones que él dejó dentro de la cancha ¿Tú de querías ser fútbol. Maradona, Juan? Yo creo que todos los futbolistas, sí. Yo sí, justo el primer mundial que veo yo es el del 90, ya con 7 años, pero bueno, siempre veía los videos anteriores, ¿no? Entonces, sí, su presencia, a mí me impactaba su presencia en la cancha y como te digo, me daba a mí la sensación de que Diego quería hacerse dueño del partido, dueño de la situación. Y no hay nada más bonito para alguien que quiere rebelarse ante algo que hacerse dueño de tu propia condición para transformarla, ¿no? Entonces él tenía eso y yo creo que nos lo supo transmitir muy bien. Ajá. Profesor, quería consultarle sobre algo que dijo usted en el arranque, que Diego representaba al pueblo y Diego se rebelaba al pueblo ante distintas circunstancias. ¿Era Diego la voz de la gente, la voz del pueblo en una cancha? Le digo porque muchas frases que ha dicho Diego, la gente las utiliza día a día para afrontar diversas dificultades. La pelota no se mancha, me cortaron las piernas, por ejemplo, lo hemos escuchado y lo escuchamos de manera cotidiana para la gente que va al mercado, para la gente que va a trabajar muy temprano, para la gente en todo contexto. ¿Fue así? ¿Diego fue la voz de la gente en una cancha de fútbol? En cierto sentido yo asumo que sí. En todo caso, es una respuesta que tiene que responder esa gente que era, en cierto sentido, su igual, la extracción social de que tenían. Pero de algo, de lo seguro,
que si hay algo que a Diego le producía urticaria, era de qué manera tan perversa el poder que quería manejar una cultural, como es antes que nada fútbol. Eso siempre lo tuvo, como decía anteriormente, en la vereda de enfrente. Tuvo sobre todo un gran, yo no sé si amor, llamarlo amor, pero un gran cariño, una gran cercanía con los chicos pobres, ¿no? Recuerdo que cuando nosotros fuimos a jugar en la altura de Bolivia para las eliminatorias mundial del 2000, el partido terminó 6-1 para Bolivia. Y entonces cuando salimos del campo de juego al aeropuerto del Alto, en las calles angostias, había una muchedumbre, eran casi todos chicos, muy jóvenes que, como decimos en la Argentina, pibitos, ¿no? Nos hacían con el número 6. Entonces yo lo miraba y le digo, a veces la derrota te proporciona también un motivo de alegría. Fíjate vos, estos chicos, tal vez es la única idea que tienen reír, el resultado que se dio a favor de Bolivia. Y bueno, nosotros tuvimos para hacerlos felices a ellos. Bueno, vamos a rescatar eso. Y él me miraba así como diciendo, sí, la verdad que mirá las cosas, ¿no? Y fue muy emocionante, es como para demostrar que muchas veces hay derrotas que te producen alegría, como no. Al menos a mí, y estoy seguro que a Diego también, una vez consumado el partido, porque además estábamos seguros que nuestros jugadores habían dado absolutamente todo, pero las condiciones climáticas y un día también iniciado en la que le salieron todo y Argentina no dio nada, bueno, ante el hecho irreversible había que sacar lo mejor y mejor que sacar una sonrisa. Ajá, hay que recordarle, y qué lindo que nos cuente ese lado genuino de Diego Armando Maradona. Usted tiene miles de anécdotas con él, así que seguramente en el transcurso de la conversación nos va a contar algunas porque tiene muchas. Hay que recordarle a la gente y agradecerle que está conectada con el quinto Festival de Cine de Fútbol Minuto 90. Estamos con el profesor Fernando Signorini y con Juan Comínguez. Juan, yo te quería hacer la consulta acerca de esa rebeldía de la que se habla mucho y que tenía Diego Armando Maradona. Es una capacidad o digamos, algo que hace admirar a Diego Armando Maradona es que esa rebeldía la podía utilizar o la podía canalizar para aparecer en circunstancias adversas y en circunstancias donde uno esperaba que aparezca. No todos tienen la posibilidad de aparecer cuando uno quiere o espera que aparezca. Esto digamos, esto era de las cosas más virtuosas de Diego. Yo escuchando hace un rato a Fernando, y cuando hablábamos de un poquito también de la pérdida de Diego, se me vino a la cabeza que no se pierda todos los Maradonas que están en Latinoamérica, es decir, todos esos niños que quieren transformar su realidad, ¿no? No todos siendo jugadores de fútbol claramente, pero que no se pierda eso, ¿no? Yo creo que Maradona no solo tenía rebeldía, sino que tenía una conciencia revolucionaria, que es, que es otra capacidad, ¿no? De alguna manera, en algún momento la rebeldía únicamente te hace protestar muy bien, no sabiendo muy bien ni siquiera contra qué protestas, ¿no? Diego me parece que a lo largo de su vida generó una conciencia revolucionaria que le hacía estar siempre del lado de los más necesitados, de nunca perder su conciencia de clase a pesar de los privilegios que él mismo, gracias a su talento, a su capacidad, había podido obtener. Y eso lo hace diferente, ¿no? Eso lo hace diferente. Yo creo que por eso lo queremos todos aún más, ¿no? Ajá, sí.
Sí, yo les quiero para descontracturar un poquito. Juan, sacando el gol a Inglaterra, sacando los goles a Inglaterra, ¿qué gol de Maradona te hubiera gustado hacer? Uy, no, cualquiera. Cualquiera. Uno que se me viene a la cabeza es uno a Juventus, ¿no? Que se Ah, dentro del área, un toque corto. el de tiro libre que acaricia también con la camiseta del Napoli. Claro, y Tremendo. un golpe muy difícil, ¿no? Hay uno que le hace a Valencia, el profesor se acordará seguramente mejor que nosotros, donde se saca medio equipo, hace un slalom entrando al área y se la termina tocando. No lo hace él, pero digo que lo hace él porque la imagen es, y la termina convirtiendo Ramón Díaz. Ese gol es tremendo, es tremendo. Y yo le quería preguntar al profesor, si yo le digo un día feliz, un día donde usted haya visto a Diego Armando Maradona como un niño, verdaderamente como un niño de felicidad, ¿qué se le viene a la cabeza? Bueno, no, hubo muchos, ¿no? Hubo muchos. Creo que lo fundamental es como todo fue cuando tuvo la noticia del nacimiento primero de Darwin y de Janina. Al fútbol, cada victoria era una sonrisa de oreja, ¿no? Porque él con eso disfrutaba muchísimo. Siempre ha sido un competidor, era un gallo de España, ¿no? Que quería, cuando empezó el partido, quería pelear y quería meter todos los pasos posibles, ¿no? Un carácter indomable, que también fue producto, o él fue víctima de ese mismo carácter de darse por vencido y aún vencido. Él, aún en la derrota, siempre, si algo no te dejaba nunca, es. Desde el punto de vista, yo estoy seguro que ha sido un jugador también desde el punto de vista del carácter, del temperamento y de un orgullo que muchas veces le jugó en contra, fue prácticamente inigualable. Ahora, pasando a otro tema que me interesaría abarcar, y creo que a la gente también conversarlo, en tiempos donde se dice tanto, entendiendo la magnitud de Diego, ¿no? En tiempos donde se dice tanto zapatero a tu zapato, no te metas, tienes que dedicarte a jugar. Diego era un personaje ligado al fútbol que levantaba la voz, como bien lo explicaba el profesor Signorini, cuando veía desigualdades, cuando veía que las condiciones no eran las mismas para todos. Recuerdo la frase que dice, yo vivía en un barrio privado, privado de agua, privado de luz, privado de muchas cosas. Y eso es el reflejo de la lucha que tenía Diego Armando Maradona para con las desigualdades. La pregunta es, o la consulta es para los dos. En un contexto donde algunos están de acuerdo y algunos no, que un personaje, digamos, ajeno a la política o al aspecto social, hable de ello. ¿Hizo bien Maradona en entrar en ese campo? La pala tiene siempre de fútbol, así que juegan adelante. Yo creo que hay dos cosas distintas en lo que es la política y lo político, ¿no? Lo político como la capacidad transformadora de lo humano, Diego siempre fue político, ¿no? Y está muy bien y no lo perdió nunca y me parece que es una capacidad humana de cualquiera sea tu profesión y que justamente es la política que de alguna manera domestica esta capacidad nuestra, ¿no? De querer servir, de querer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que necesitamos vincular una política a favor de que aparezca justamente lo político en cada uno de nosotros y no una política que domestique y ordene únicamente y donde no aparezca propuestas inclusivas, donde las distintas generaciones nunca se encuentren, donde no nos escuchemos. Me parece que Maradona siempre fue político y está muy bien. Eso es, los humanos tenemos esa capacidad y no podemos permitir que de alguna manera la perdamos, ¿no? Sí, sí, profesor, siga. No, estoy
absolutamente de acuerdo con Juan, que darle a una persona que se desempeña en una actividad, otro cuando se trata sobre todo de temas relacionados a las enormes desigualdades. Diego no necesitó leer el tal, ni tampoco la dialéctica del amo y esclavo, no necesitó leer a Marx ni a Hegel, porque él lo había vivido en carne propia. Lo que ellos escribieron, él lo vivió en carne propia cuando el Fiorito, por no tener prácticamente nada, y esa perversión del sistema que aún hoy en el tercer milenio de la era cristiana tiene a millones y millones de personas bajo línea de pobreza, una posibilidad cuando el 1% de la población mundial entra al 85% y no tienen para comer, cuando ahora mismo que nosotros estamos hablando, familias que no tienen para comprar medicamentos o alimentos para sus niños, en este momento alguna chalupa está naufragando en el Mediterráneo, cargado de gente que quiere y arriesga su vida por buscar lo mejor. En ese sentido, Diego lo tuvo siempre muy, repito, yo creo que él tenía una concepción marxista de su tarea como jugador de fútbol. Y por eso también aceptó ir a jugar al Napoli, que era un equipo prácticamente despreciado. Era también despreciado del sur de Italia por el norte opulento. Y él sabía que de ir a la Juventus, sí, bueno, iba a ahora agregarle una más a la enorme y riquísima historia del club de Turín, pero jugando en Napoli, él va a dar el gusto de torcer en esa pulseada que él siempre entra contra los poderosos. Eso creo que ha saltado de la historia y ya ha posicionado siempre en leyenda, sobre todo en el Napoli, porque sin su habilidad napolitana seguramente esa categoría de mito no la habría alcanzado, ¿no? Totalmente, porque uno antes de ser periodista, de estar vinculado a cualquier actividad, es ciudadano. ¿Y por qué creen que se ve tan mal o que se vio tan mal que asuma alguna postura política, social, etc., Diego Armando Maradona? ¿Por qué se subestima al futbolista y Maradona desterró esto? Juan. Es que yo no sé si se vio tan mal. Capaz que, capaz que no, capaz que hay personas que no, todavía no tienen voz para decir si se vio tan mal o se vio tan bien. Capaz que nos pueden seguir haciendo creer que expresarse está mal. Lo que hay que pensar como que hay más posibilidades también. Claro, porque hay que ver que quienes dicen o se enojaban, en general se enojaban los poderosos, porque Diego era el tábano en la oreja del poder, ¿no? Sí, tuvo ese carácter reivindicativo y contativo, pero hay que ver que él era producto, bueno, de las circunstancias ya conocemos. Y cuando él se enfrentó a la FIFA en el año 86 durante el Mundial de México, él estaba diciendo una verdad que el poder quería esconder. Jugar a la 1 de la tarde con 45 grados por el sol hirviente de distrito, con menor presión parcial de oxígeno, con además de la altísima temperatura y el altísimo, era a todas luces una manera de distorsionar el hecho deportivo, ¿no? Porque además ellos sabían que era muy difícil dar máximo en esas condiciones, pero bueno, todo estaba hecho porque el negocio y la televisión lo exigían. Por eso, junto con Jorge Valdano, salieron a decir que en esas condiciones no se podía jugar. El jefe de la que era Joao, dijo que los jugadores se callen y jueguen, y ese fue el gran error que cometieron, ¿no? No se tenía que haber callado y le tenían parado el Mundial en la mitad del Mundial.
para de una vez por todas decir, a ver, ¿quién tiene que mandar el mundo del fútbol? ¿Dirigentes o jugadores? Porque el fútbol es de los jugadores. Si ellos se bajan del escenario, ¿qué harían los dirigentes? Porque además de posicionarse políticamente, tampoco han obtenido las ganancias que siempre tuvieron a través del esfuerzo de otros. Yo creo que la mejor jugada siempre, la mejor jugada de Diego era cuando estaba vos en un medio que ordenaba que el jugador tenía que ser como el poder quería y no como ellos quieren. Es un poco lo que pasa en la sociedad, ¿no? Uno tiene que ser como el sistema quiere, que el que se opone puede sufrir consecuencias. Latinoamérica entera, miles y miles de víctimas del Plan Cóndor, de que en su momento al statu quo que el poder intentaba de manera tan perversa ante la desigualdad brutal siempre desde arriba se imponía su trabajo, ¿no? Profesor, esta es una pregunta que se me ha ocurrido a partir de lo que usted expone. ¿En algún momento Diego Armando Maradona quiso dar ese paso, digamos, de confrontar al poder, pero de una manera más activa? Claro, sí, bueno, él después del Mundial de México intentó formar, convocó a referentes del fútbol de otras clubes, como recuerdo Eric Cantona, de Sócrates, el volante brasileño. Pero bueno, le faltó tiempo, le faltó organización, o capacidad organizativa, pero yo creo que esa semilla que ellos tiraron en el surco, antes o después va a terminar. Mirá, hace tiempo Toni Kroos, el volante alemán del Real Madrid, dijo que no puede seguir siendo el jugador de fútbol un títere en manos del poder. Bueno, yo lo celebro, muy saludable. Empiecen a levantar la voz. No sé cuándo va a ser, pero va a ser seguro de que algún día en los estamentos más altos del fútbol mundial, los principales organismos como la FIFA y las confederaciones locales van a ser dejados por futbolistas. Ese es un futuro que no se va a poder interrumpir. Va a tardar, y bueno, porque los jugadores tienen que prepararse, tienen que organizar. También que desarrollar un espíritu de solidaridad distinto, porque también en ese sentido el fútbol recrea la teoría neoliberal o consumista o capitalista de que unos pocos ganan muchísimo, pero los otros ganan muy poco, ¿no? Entonces, creo que sí, que hace falta ya mismo comenzar a desarrollar la idea de un sindicato mundial de jugadores para defender sus derechos como los principales protagonistas que son, de eso no tengo duda. Sí. Sí, Juan, ¿querías agregar algo? No, que estoy de acuerdo con Fernando, que claro, que no lo había visto así, pero esa semilla de Diego, de Sócrates que nombraste, de Cantona, en algún punto, ojalá que los jugadores se preparen, que sean capaces de desarrollar ideas, de defenderlas, y que sobre todo, de alguna manera, abran los ojos de que se puedan dar cuenta de que... Y no buscando revancha, ¿no? Sino capaz buscando justicia, de que son que son los artífices principales de este deporte, de este juego, de esta expresión cultural o de esta industria, ¿no? Yo creo que ahí podría abrirse espacio a un fútbol distinto, ¿no? A un fútbol diferente. Me parece muy necesario, incluso ahora que también se incluye a la mujer en el fútbol, en un fútbol, digamos, se incluye a la mujer, pero en un fútbol de hombres, ¿no? En un fútbol opresor, patriarcal, donde la mujer no viene a aportar nada, sino viene a acomodarse a algo que ya está construido, constituido, y eso también es perverso, eso también es cruel, ¿no?
y ni siquiera ahí le damos el espacio a encontrarnos y a construir capaz una nueva manera de entender el fútbol, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo el poder también tiene mucha capacidad para ser inclusivo cuando no lo es en realidad, para parecer. Qué locura, ¿no? Qué locura que se termine, digamos, cuestionando la postura de X persona vinculada al fútbol por defender el fútbol, cuando George Weah y otros personajes que en algún momento estuvieron vinculados con el fútbol hoy son, por ejemplo, presidentes de su país, de Liberia. Qué locura. Y a partir de eso va la siguiente consulta. El fútbol necesita un personaje como Maradona que defienda el fútbol. Fernando, voy yo, ¿no? Me Siempre vos primero. Bueno, gracias. Sí, es lo que te decía, con la pérdida de Diego, lo que yo espero, lo que yo anhelo es que no se pierda, que no se pierda. Yo sé que no va a aparecer otro futbolista como él, pero que no se pierda esos Maradonas rebeldes, revolucionarios, ¿no? Con conciencia de clase. Y eso, eh, la debilidad de las instituciones hoy, cuando me refiero capaz no solo debilidad de las instituciones, al menos en la realidad peruana en cuanto a organización o temas de infraestructura, sino a visión, ¿no? Cuando la visión del club es únicamente para hacer, para que el niño que llega sirve en cuanto produce y deja de servir en cuanto no gana, cuando se cambie eso, podría fomentar un despertar distinto en los aprendizajes de estos adolescentes que cuando puedan tener voz, mayor alcance, pues generar cambios, ¿no? Pero bueno, tendría que ser desde una educación deportiva también, ¿no? Ya que, digamos, aquí en Latinoamérica, digamos que no hay una educación de calidad al servicio, digamos, de toda la sociedad, ¿no? Entonces, desde ese lugar también es un poco, no solo de educación, sino también la capacidad de alimentarte bien, de ser cuidado en tu casa, de no sufrir violencia, de no pasar frío, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos yo creo que podrían generar nuevos chicos, nuevos deportistas, nuevos ciudadanos, que se genere otra conversación. Me parece que este mundo necesita ya otro tipo de conversación ya, y encaminar y apuntar a otro lugar, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Por eso creo que una vez por todas los estados tienen que definir el que tiene que cumplir el deporte de la sociedad y en este caso el fútbol, ¿no? Yo soy un convencido de que entrenar es educar y el deporte el fútbol como construcción de las clases populares tiene que hacerse carne de ese concepto, ¿no? Yo creo que haría falta en cada país, al menos en estas latitudes, de que los gobiernos toquen a una gran mesa de debate, a donde todos aquellos actores que contribuir, aportar lo suyo para recuperar los valores con los que el fútbol y el deporte puedan ser otra vez enarbolados. Para eso hará falta, por supuesto, jugadores de fútbol o exjugadores de fútbol. Hace falta también, ¿no?, de pronto sociólogos, psicólogos, antropólogos, gente de negocio, porque también el fútbol, no lo vamos a negar, es un negocio, ligado al mecanismo de gobierno, profesores de escuela, y entre todos juntos decidir, porque creo que hay que buscar, para proyectar el futuro, otra vez bucear en el pasado, en un pasado a donde el fútbol era eso, era una magnífica para ser, como alguna vez señaló Menotti, y como un momento fantástico para ayudar a los papás y a los profesores a guiar al niño camino del mejor
individuo posible para una sociedad que los necesita, que los está reclamando y que los quiera, ¿no? Es muy bueno esto que dice Fernando. Yo quería agarrarme de ahí en esto de mirar un poco el pasado, porque hoy convivimos muchas generaciones, ¿no? Juntas, estamos conviviendo y capaz tender un puente a escucharnos. Yo no creo que tenemos que para cambiar algo primero tenemos que reconocer qué quisiéramos mantener, qué estructura quisiéramos seguir sosteniendo, y para eso también hay que escuchar a los más grandes, ¿no? Y aportar capaz esa mirada que tiene hoy estas generaciones nuevas, ¿no? Me parece que hay que tender puentes de escucha para poder construir algo nuevo. No todo lo nuevo es lo que funciona, porque si no estaríamos cambiando únicamente por moda, por decirlo así, ¿no? Parece que es una posibilidad bonita porque estamos conviviendo más de 4 generaciones aún, y es una posibilidad como para sentar las bases de una escucha que proporcione realmente un cambio a un deporte mejor, ¿no? Sí, básico. El tema de para encontrar soluciones, para plantear nuevas cosas, primero se entiende que hay que escuchar mucho, hay que escuchar y canalizar y, bueno, y tratar de agrupar todo lo que se escucha para poder empezar a construir. Yo les quería eh, comentar de algo que me había puesto a pensar y que nos hemos puesto a pensar muchos en mucho tiempo, el tiempo que sabemos de Maradona, que es la vida misma. Eh, ¿Qué tan difícil habrá sido ser Maradona? Se los pregunto, para mí ha sido dificilísimo. O sea, imaginarme en el lugar de Diego debe ser complicado digamos, por muchas cosas que están vinculadas a lo privado. Por ahí era lindo si uno solamente se centra en los títulos y en el talento que tenía. Pero, pero digamos, en el tema privado, porque, digamos, todo el mundo conoce a Maradona. Todo el mundo conoce. ¿Qué, ¿Qué tan difícil puede haber sido salir a comer con la familia, hacer una vida medianamente normal? Eh, bueno, yo creo que al ser humano lo que más le cuesta, creería que es mantenerse equilibrado, ¿no? Yo creo que un ser humano nunca puede dejar de negar sus propias sombras, ¿no? Eh, y sus luces también, reconocerlas. Entonces, un humano es eso. Yo creo que debe haber sido muy difícil, no me imagino, como debe ser muy difícil también ser el padre de un niño enfermo, como debe ser difícil vivir la vida de una persona, de una mujer oprimida históricamente, como debe ser, como hay muchos casos de dificultad. Siempre la vida del otro a veces nos parece más fácil o más difícil porque no tenemos la capacidad de ponernos en sus zapatos, ¿no? Así que eso es lo que te podría decir. Sí, sí, definitivamente es así. Mira, yo recuerdo que durante la disputa del Mundial de México, Jorge Valdano me hace un libro que es precisamente de un maravilloso escritor peruano que es Alfredo Bryce Echenique, que se llama La exagerada vida de Martín Maña, ¿no? Yo después viendo la evolución de la vida de Diego, hoy me da que pensar que la exagerada vida de Martín Romaña, la vida de Diego, es la vida de las carmelitas descalzas, es la congregación de monjas, porque esto creo que a través de todos los límites que podía imaginar. Alguna vez me di por decirle a él, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero Maradona no voy ni hasta la esquina, de hacerte cargo vos. En Eso lo realidad, puso, eso lo puso Valdano recién en la columna que escribe, que la titula El adiós a Diego y el adiós a Maradona. claro, claro. Bueno, pero eso me respondió de que tiene razón. No, no hubiera sido por Maradona, yo todavía estaría en Villa Fiorito y no le faltaba razón.
ahora lo que tuvo que pagar fue un precio demasiado alto, te repito, debido a esa tal perversidad con que dio el poder y a través de comunicación fundamentalmente, ¿no? Ujú. Era a partir de la afirmación que usted hace, profesor, ¿era difícil a Diego desprenderse del personaje? ¿Era difícil a Diego desprenderse de Maradona? Apenas ponía el pie en la calle y era imposible, porque él también en cierto sentido, tenía que citar el rol que de él se exigía. Ahora en la familiar era realmente distinto. Fue una disociación kafkiana de la metamorfosis, porque además creo que cualquiera de nosotros somos uno, pero a la vez varios, porque seguramente vos no sos lo mismo en este momento que si era en tu casa, no hablar de la misma manera, porque por ahí utilizado. Y si vas al restaurante, a lo mejor agarrás el tenedor y el cuchillo de una manera y en tu casa lo haces de manera distinta, igual con tus amigos, temas espinosos que si tienes que hablar de una multitud o de una cámara o de un micrófono. Lo que pasa es que él era para nosotros, pero multiplicado menos por bastante complicado, ¿no? Sí, le quiero preguntar sobre ello a Juan, pero antes una cortita, porque me quedé con la curiosidad. ¿Por qué con Diego hasta el fin del mundo y por qué con Maradona ni a la esquina? Y bueno, precisamente porque Diego era divertido, ocurrente, claro, de una enorme ternura en el trato, ¿no? Y el otro tenía que transformar, se creaba como un gato enojado porque todo se encima, no ir a un lugar público porque era insoportable, la violación a su propia intimidad, la necesidad de estar tranquilo o almorzar en un restaurante, porque llegaba la gente y era todo demasiado invasivo, ¿no? Metían la mano por un lado, le tiraban del pelo, lo volvían realmente, era imposible vivir. Yo creo que vivir un solo día como Maradona era realmente imposible y él lo tuvo que aguantar por 45 años, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Juan ha sido futbolista, ha jugado en dos de los tres clubes más importantes del país, ha jugado en Estudiantes de La Plata, ha sido seleccionado, hoy es parte del comando técnico de la selección peruana. Juan, ¿tú disfrutabas más cuando haciendo, digamos, porque seguramente en menor medida te ha tocado pasar esta dualidad de lo que eras en privado y de lo que has sido, de lo que eras para la gente? ¿Tú disfrutabas más en tu entorno más privado o disfrutabas más, a ver, para que se entienda, ¿tú disfrutabas más siendo Juan o disfrutabas más siendo Cominges? Eh, a mí me pasó desde muy chiquito que el fútbol era un espacio, el fútbol en el barrio era una cosa y el fútbol en el club, en Universitario de Deportes, era otro. Yo en mi barrio era Juanchi, desde que salía, y jugaba y me divertía, pero ya en el club yo no podía perder y tampoco podía alegrarme mucho si ganaba, porque si ganaba también, ya el fin de semana siguiente tenía que volver a ganar. Y a mí me pasaba que yo siempre fui como muy sensible y yo era muy llorón de chico. Entonces los compañeritos a esa edad, crueles como los niños de todos los niños de esa edad, me bromeaban con eso. Entonces para mí ya llegar al club, a lo que hablo 9, 10 años, ya era un estrés eh, tremendo. Y yo en mi barrio era otro. Porque en mi barrio a mí nadie se iba a burlar de mí, ni nada, era mi barrio, mi zona, mi espacio. En el otro lugar yo aprendí que el fútbol yo ya tenía que tener desde muy chiquito. Y cuando tú me hablas de disfrutar,
créeme que yo he aprendido a disfrutar cuando dejé de ser futbolista. Hasta antes siempre estuvo una desconexión emocional porque de la manera como me formaron futbolísticamente, te repito, no había posibilidad para estar triste cuando se pierde ni para disfrutar una pequeña victoria. Siempre está esa sensación de que nada es suficiente y eso desconecta emocionalmente, genera otros problemas de convivencia claramente. Y bueno, esa es mi historia. Yo imagino que llevado elevado a 3 millones es lo que le puede haber pasado a Diego, ¿no? Qué locura eso, ¿no, Juan, profesor? Qué locura eso que el expresar algún tipo de sentimiento se vea mal o qué locura que siendo protagonista uno no termine llenándose, por decirlo de alguna forma. Quisiera consultarles algo de un mismo tema, pero desde dos ángulos que creo me lo van a dar de manera distinta. ¿Qué tan, porque debe ser complicado, o sea, si es complicado para uno, eh, digamos, decirle que no en algún tipo de circunstancia a X o Y persona, decirle que no a Maradona debe ser duro. ¿Qué tan difícil era decirle que no a Maradona, profesor? A mí nunca me pasó. De hecho, fui llamado por él, que le fui a pedir trabajo. El deseo era de él. Entonces, si no iba a ir era para ayudarlo. Y si para ayudar era mejor o era más conveniente un no, sí, yo obviamente se lo decía con toda la naturalidad del mundo. Lo que pasa es que yo siempre tuve una visión completamente distinta a lo de la mayoría, ¿no? Yo siempre supe que estaba ahí para tratar de mejorar no solamente jugador, sino también de fortalecer o enriquecer dentro de mis actividades a la persona, dedicándole algún libro o planteándole algún tipo de debate acerca de algún tipo de ideas que tenía que ver con las cosas que nos pasan en la vida, referido a la familia, a la religión, a la vida, a la muerte, muy, porque además es una esponja, ¿no? Y muy curioso, a él le encantaba conocer, le encantaba saber, un eterno preguntón, era muy socrático, siempre tuve una... Y la vez que le tenía que decir que no, en cosas obvias, por supuesto, ¿no? Se lo tenía que decir precisamente porque yo estaba para ayudarlo. Y a veces, pero como, es como un... ¿no? Hay veces que le tenés que decir que no, pero no para hacerle un daño, sino para ayudar. Después depende del modo, depende del lugar y del momento. Pero bueno, una relación que era de intimidad, de tanta día, porque siempre, ¿no? Siempre se encontraba el momento, siempre se encontraba el lugar, siempre se encontraba la forma. Uh -huh. Y se la traslado a Juan. ¿Por qué es tan difícil decirle que no a una personalidad, a un personaje, perdón, de tanta influencia como lo era Diego Armando Maradona? ¿Por qué cuesta decir tanto que no? Entiendo que lo del profesor era un tema porque era mucho más... el vínculo era distinto al de un trabajador normal o al de un compañero con Diego Armando Maradona. Era un vínculo afectivo mucho más cercano. ¿Por qué cuesta decir que no? Y más aún si decía Maradona, Juan. Yo creo que depende de la persona, ¿no? Y yo no creo que Fernando te haya o haya negado un no por el rol que cumplía, sino por la persona que es, por los valores que a él lo sostienen. Fernando en todo caso hizo lo normal, ¿no? Lo normal es decirle a una persona que tienes afecto, que lo quieres, es poder comunicarle y encontrar la manera si es que te da espacio, de poder decirle que no a algunas cosas, ¿no?
por eso es muy respetado el accionar de Fernando a lo largo de toda la carrera de Maradona. Este, yo creo que para la mayoría, que es por pregunta, yo creo que se fascina con otras cosas y que no lo sostienen pues valores fuertes y capaz que por ahí bueno, se disparan para cualquier lado, ¿no? Y de eso también, con esas cosas también tenemos que convivir. Sí. Sí, que quizás piensan que, o quizás se piensa que diciéndole que no, van a terminar alejándolos o apartándolos de su vínculo. Por ahí quizás puede pasar el tema. Hablando de las frases de Diego, a ver, ¿cuál creen que es la más fuerte? ¿Cuál creen que es la más potente y por qué? Y después le quiero preguntar al profesor si las frases eran frases que salían desde la espontaneidad o que eran frases que Diego las pensaba. Pero a ver, primero, ¿con qué frase Diego que la tengan en la cabeza se quedan y por qué? Yo no tengo una frase particular. Solo te podría decir que Diego siempre me pareció una persona no solo inteligente y consciente, sino también muy intuitiva, ¿no? Y a partir desde esos lugares de su ser aparecía todo lo que aparecía, ¿no? Tanto desde el lenguaje o de lo que emocionalmente transmitía en una cancha, ¿no? Pero no tengo una frase en particular. Sí, era muy ocurrente, era muy agudo también en la observación. Dice Juan, tenía un instinto, sabía dónde y cómo pegar. Que un día tras un partido en que el Napoli ha perdido, no recuerdo si era contra el Inter o el Milan, en San Siro, y entonces los periodistas con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Como para apartarse del momento, le preguntaron a Diego qué opinión tenía sobre el partido. Entonces dijo, se puede decir en ese momento, y espontáneo, hemos hecho feliz a la Italia racista. Te puedo explicar el lío que armó y la semana, no sé si fue miércoles o jueves, en el Parlamento italiano convocaron a una sesión para tratar el tema de discriminación y del racismo en Italia. Así que imagínate la potencia que tenía cada vez que él abría la boca y ponía en discusión parámetros del poder, ¿no? Sí, sí. Aquí me hacen llegar una consulta. A ver, dice, eh, Alejandro Dolina comparaba a Diego con un cineasta de bajo presupuesto, que ante la precariedad, en este caso físico, tenía que recurrir a un talento extraordinario para poder compensar la situación y entregar una obra artística de gran valor. En cambio, otros jugadores como Messi tienen presupuesto de sobre en lo físico y por eso no se requiere tanta genialidad para lograr el éxito. ¿Qué piensan? ¿Coinciden más allá de la comparación? Yo no creo que Maradona físicamente yo creo que no haya tenido capacidad. No sé cómo habrá sido el contexto de la comparación o, o cómo está conceptualizado el texto, ¿no? Yo no creo que Diego no, y bueno, Fernando seguro seguro no, de todas maneras Tiene totalmente. tiene totalmente estado cerca a él. De afuera me parece que si Diego algo, dentro de todas las capacidades que tiene, eh, es física también, sobre todo la que yo, desde la lejanía y el respeto, creo que tiene una interpretación del juego y, y qué es lo que lo hace distinto, ¿no? Así que bueno, eso es lo que te podría decir. Sí, yo entiendo lo que quiere decir Alejandro. Es un tipo muy inteligente, muy agudo, de una enorme cultura,
sí, ¿no es cierto?, además de la académica. Pero en este caso estaría de acuerdo, porque, simplemente porque el fútbol es un deporte de conjunto. Y Diego, cuando llegó a en el primer año, era como orquesta. Sí, que vos tenés un gran solista, pero si los demás no te dan la melodía, no va a salir de mejor manera. Distinto es en el deporte individual, ¿no? Por ejemplo, bueno, Federer sí. Federer podría ser un cineasta que no necesita demasiados recursos porque su talento. El fútbol creo que no. Diego también necesitó de la llegada de Antonio de Oliveira Filho, de Ricardo Rogelio de Brito, que es alemán, más otros jugadores que sumado a él le hicieron potenciar su talento. Ahora es obvio que entrar en acciones es realmente no, saber poco del juego, ¿no? Porque yo a los mejores no los comparo, a los mejores los disfruto. Si hay una diferencia entre los, bueno, es el carácter, pero el carácter también muchas veces tiene que ver con el origen. Y Diego desde muy chiquito tuvo que salir a pelear, a agarrarse a trompadas con la vida, porque a lo mejor si no hacía trampa, ese día no comía, y por ahí, ¿cómo no? Que robó una manzana al tío de la esquina. En cambio, es producto, y no solamente es producto de otra realidad social, sino que a los 2 años fue llevado a Barcelona a una cúpula de cristal, lo protegieron, lo guiaron, no tuvo esa suerte. Ahora, en cuanto al talento y a la capacidad enorme, son 2 animales de fútbol, tipo, pero vuelvo a decir, el carácter, en tu caso, realmente los que lo diferencian a las condiciones del fútbol, son 2 artistas, son duendes que bueno, que se dedicaron a jugar al fútbol de manera maravillosa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Coincido sobre todo con el hecho de disfrutarlos porque son, a ver, como todo en la vida, todo cambia, el fútbol tampoco es exento de algún dinamismo natural que tiene que ver No, con el juego. yo que, para ser más claro, quiero decir que, por ejemplo, tomamos el caso de Juan. Si Juan tiene la posibilidad en su momento hubiera tenido la posibilidad de jugar con Teo Cubilla, con Pitá, con Mifflin, con Obliga, hubiera sido un Juan. Ahora, si lo hubiera Juan hubiera sido vos, y hubiera sido yo, y no No, hubiera sido. claramente. Claro, el resto, es decir, el grupo, potencia la individualidad. De eso no tengo absolutamente ninguna. Sí, totalmente. Si hubiera sido yo, claramente no la tocaba, Juan, bajo ningún punto. Y es bueno que la verdad me encanta el tema este de que se termine desterrando el mito de que Diego era extraordinario, extraordinario, pero muchas veces en un deporte colectivo se habla de que una individualidad termina ganando y es importante que haya remarcado lo que pasó en Nápoles y lo que pasa en la selección argentina. Le contamos al profesor Signorini que a partir de lo que se ha dado con Diego, por ejemplo, está pasando de que están transmitiendo los partidos de Argentina del Mundial del 86 y uno agarra y dice, Valdani, Ola Orticochea, Brown, Urruchaga, Enrique, Chaga, claro, sí. era tremendo. O sea, Diego tenía digamos, lo de Diego era innegable, era el mejor de todos, y eso también es un mérito, hay que ser el mejor de los mejores. No, y además te da otra idea, y Juan, seguro estás de acuerdo, que muchas veces en Argentina, ¿sabes que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos por cantidad de habitantes, ¿no? Se discute a Messi. Y eso es una prueba de que si discute a Messi es que estamos todos locos y necesitamos un terapeuta. Ahora, dice, ¿por qué juega Messi en Argentina como en el Barcelona? Bueno, entonces si en Barcelona hace 15 que entrena con los mismos jugadores, las mismas condiciones, y no era lo mismo jugar en su momento con Xavi, con Esta, con Busquets, con Piqué,
con todos los grandes jugadores y entrenar todos los días, ¿no? Los días, que llegara a la Argentina después de 3 o 4 meses, estar 4 días con compañeros, uno que venía de un lado, otro que venía del otro, tampoco, sí, entonces por eso digo que en el fútbol, en cualquier deporte de equipo, la calidad individual, a mayor cantidad de grandes jugadores, con una buena organización, una buena idea y el tiempo necesario de ensayar, bueno, por supuesto que entonces es lo mismo que una orquesta, ¿no? ¿Cómo haría un director, aunque tenga un músico, si tiene una vez cada 3 meses y a tocar al Colón o a la Scala de Milán? Sí, son buenos músicos, pero no van a sonar de la misma manera, ¿no? Sí. Y la diferencia, o una gran diferencia con una orquesta, es que tú estás contra un rival que te permite o no te permite hacer las cosas, ¿no? Y la eliminatoria sudamericana es terrible. Cualquier Y jugador además, sudamericano defiende de una manera distinta, ¿no? Por decirlo además así. otra cosa, Juan, en orquesta, los de la orquesta nunca se van al censo. Y suenan mal, no le Claro, botellazo, o claro, insultan, ni lo agarran claro, no, es completamente, claro, pero que en la globalidad del claro. sistema para desarrollar el mejor tienen que ver las individualidades, tiempo de ensayo, más allá del entrenador, por supuesto que tiene que ver idea, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que ha sido un lujo. Lamentablemente hemos entrado a la parte final, tenemos que despedir. La verdad ha sido muy enriquecedor para mí, para la gente que ha estado pendiente, el poder conversar con el profesor Fernando Signorini y con Juan Cominges, que la verdad cada uno desde su lado nos han aportado mucho, nos han nutrido mucho, no solamente desde el lado de Diego, sino utilizando a Diego para comunicar cosas que son necesarias, y el hecho de lo que ha hecho Diego, que trasciende a una cancha de fútbol, totalmente. Les quiero mandar un abrazo y bueno, si quieren algo eh, final que decir, adelante. Oh, bueno, yo mandarte un abrazo a ti también, aprovechar en mandarle un fuerte abrazo a Fernando. Para mí ha sido un placer conocerte, eh, compartir este espacio contigo también, Paul. Así que nada, el mayor de mis respetos eternos hacia Maradona, hacia Diego, hacia lo que fue, hacia lo que pudo ser, y un eterno agradecimiento por la inspiración. Mi hijo Ernesto, que tiene 5 años, nunca lo conoció, pero siempre le enseñé videos, y es el jugador al que se lo voy a enseñar siempre, ¿no? Entonces esas locuras son las que nos ha transmitido Diego. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar. Bueno, no, yo simplemente esperaba que esta desaparición tan temprana de un chico, yo pensé que iba a vivir más que Matusalén. Era una peluda realmente en su poder físico, sirve para algo, ¿no? Sirve para que de una vez por todas, todos aquellos que tienen la posibilidad de decirlo, tiene que ser el deporte, no permite que haya más chicos que tengan que pelearle la vida en esas condiciones realmente perversas, donde la dignidad le ponen precio, porque muchas veces la necesidad tiene una hereje y se tiene que prestar a cosas, no sé, o sea, la delincuencia, la adicción, que es realmente vergüenza para la elección del proceso efectivo en las sociedades. Y a Juan agradecerle con un gran abrazo y pedirle por favor que con Ricardo, con el profe Pincho, con el Ñul, con todos ellos le des mis mejores augurios y ojalá que el fútbol peruano pueda renacer no solamente desde los resultados, sino fundamentalmente la tarea formativa, porque hay que olvidar que el fútbol es un hecho cultural y como tal hay que defender, hay que rescatarlo. Y a las de Alianza de Lima, que el fútbol es eso. Y si algunos tienen que ir, ¿no? Es una buena manera de decir el año que vamos a hacer las cosas
la mejor manera. Y sobre todo, ya a los dirigentes, que no saben que el fútbol no es de ellos, el fútbol es de la gente. Sí, totalmente. Un abrazo grande para ustedes, un abrazo grande para todos los asistentes al quinto Festival de Cine de Fútbol Minuto 90, edición online, y una final con esta silla, profesor Signorini, no deje de contar nunca anécdotas de Maradona. La verdad que los que lo escuchamos, lo vemos y leemos anécdotas de Maradona, a través de ello nos hace conocerle un poquito más. Así que por favor, ha pedido consensuado. No deje de contar nunca anécdotas de Diego Armando Maradona. Un abrazo grande y ojalá nos podamos reencontrar. Ojalá pueda ser, por ejemplo, Congoro Cosongo, que es un restaurante maravilloso en el barrio de Barranco, al lado de ese fantástico, y Juan también, porque la vamos a... Genial. ¿Ok? Desde ahora queda pendiente, lo apunto, profesor, desde ahora queda pendiente allá en Barranco. Un abrazo grande para los dos. Chau, chau. Pronto. Hasta luego.